comienza el Mundial. Y sí, vamos a hablar de esto, del Mundial de fútbol. Bueno, vamos a hablar de la economía mundial. ¿De qué es esto de la globalización? Vamos a explicarlo más o menos para que tengáis una idea, porque es un tema que es bastante grande, bastante complicado. ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¿Nos están riendo? ¿Estáis preparados? ¡Sí! Ahora, pues venga, empecemos, porque es un tema muy complicado. A ver. Nuestra economía, como es una economía que es capitalista, de lo que necesita es que haya consumo. El consumo lo dan las familias, el Estado y las empresas. Son las que consumen. Sin consumo no puede haber economía capitalista. Pero las empresas son, junto a los trabajadores, son los que forman el flujo de renta. ¿Qué es esto del flujo de renta? Pues muy claro. Las empresas necesitan trabajadores. Con lo cual, a cambio que el trabajador trabaje, tendrá que cobrar un salario. Y el trabajador con ese salario pagará lo que fabrican las empresas. Es un círculo necesario para que la economía funcione. Entonces, ya vemos, el consumo es importante, el flujo de renta, las empresas. Las empresas necesitan de la tecnología. Cuanto mayor es la tecnología, te vuelves más eficiente. Acordados. Pero lo importante de la tecnología no es solamente esto, es que tiene que ir siempre acompañado del aprendizaje. No sirve para nada que esa tecnología no puedas utilizarla. Con lo cual, cuanto mayor sea la tecnología, más importante tiene que ser la formación. Por eso estáis vosotros aquí. ¿Vale? Seguimos. Eso nos lleva a que nos demos cuenta que la tecnología no deja de ser un factor de producción, junto a los recursos naturales, el capital y el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos que saber de esta lección? Bueno, cuando hablamos de trabajo, tenemos que darnos cuenta que la sociedad la dividimos entre población activa y población inactiva. ¿Qué es la población activa? Es la gente que quiere, ¿vale? Y puede trabajar. Dentro de este grupo de personas que quieren y pueden trabajar, los vamos a dividir entre trabajadores y gente que está en el paro. Cuando hablamos de las tasas de paro, siempre las hablamos a partir de la población activa. Es decir, cuando hablamos de un 10% de paro, queremos decir que hay un 10% de la gente que quiere y puede trabajar que no está trabajando, ¿de acuerdo? Otra cosa sería la tasa de actividad, que es quien valora a la gente que quiere trabajar, que está dentro del mercado laboral, ¿de acuerdo? Seguimos. Entonces, es importante, a partir de este sistema en que nosotros funcionamos, que sepamos que hay un triángulo que es fundamental, que es la producción, la distribución y el consumo. Hoy día, en este mundo global, necesitamos, por eso, que haya gente que trabaje, ¿vale? Normalmente en los grandes países productores, hoy día, sobre todo si es de según qué cosas, no se realizan en nuestro país, sino que se hace fuera. Entonces, para eso necesita que haya una buena distribución, porque nosotros somos los que consumimos. ¿Y esto por qué pasa? Porque, sabéis, la economía la dividimos en tres sectores: primario, secundario y terciario. El primario, ya sabéis, son aquella parte de la economía que hace una economía de algo que no se transforma. Ejemplo, la agricultura, ¿vale? La ganadería. Secundario, hablamos sobre todo de la industria, también construcción. Y terciario, que son los servicios. España es un país, ¿vale?, que tiene, sobre todo, domina el terciario, ¿vale? Y hemos visto cómo ha ido evolucionando históricamente esto. La economía nuestra se basa en el terciario, ¿vale? El primario sería sobre todo en África. África, acordaros, primario, monocultivo, mucho cultivo y sobre todo terrenos muy pequeños, ¿vale? Minifundios. Por el contrario, en España toda la agricultura que hay, o la mayoría de agricultura, está hecha para comercializar. ¿Os acordáis que esto lo hablamos? Y luego tendríamos que ver qué tipos de sistemas tenemos. Tenemos un sistema económico de subsistencia, que es el que hay, por ejemplo, en África, donde la gente cultiva y vive, la economía está para subsistir. Y después el capitalismo y el comunismo. Acordaros, el capitalismo, que se basa en el beneficio, se basa en el dinero y se basa en la ley de la oferta y la demanda. Por el contrario, el comunismo se basa en que no tiene que existir la propiedad privada, sino que todo tiene que ser de todos, ¿vale? La eliminación de la propiedad, que es la causante de que la gente sea infeliz. Ya habla de la importancia de que haya una dictadura, que sea la dictadura del proletariado. Si seguimos nuestro sistema, que nuestro sistema es un sistema capitalista, nos llega a dividir el mercado de tres formas. Los mercados pueden ser de monopolio, donde simplemente hay una empresa que es la que oferta, que ya dijimos que entonces el precio lo pone la empresa.
oligopolio, que hay pocas empresas, que esto lo que hace muchas veces es que entre ellas se divide el mercado. Eso pasa, por ejemplo, con las cervezas en España, que hay diferentes zonas y una sola empresa de cerveza, o, por ejemplo, como pasa en la telefonía, que hay pocas empresas, o con las empresas de la luz, que muchas veces incluso llegan a acuerdos que eso es ilegal. Y finalmente, el mercado libre, que se basa en la ley de la oferta y la demanda, es decir, cuando aumenta la demanda de un producto, el precio sube, cuando la demanda baja, el precio baja. Si tenemos claro un poco eso, entenderéis cómo funciona nuestro mundo y cómo funciona la globalización. Acordaros también lo importante que es que lo que hemos generado es un solo mundo, ¿vale? Donde la distribución es muy importante, pero eso está llevando unas desigualdades económicas que afectan a todo el mundo, no solamente a la gente pobre, es decir, desigualdades económicas, ¿vale? Que ya las comentamos en su momento, donde no hay unos principios, unos derechos como tenemos en España. Acordaros de los principios que hablamos en clases, de los trabajadores, convenio colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay lugares del mundo donde esto no pasa. Esto está llevando en que las condiciones de trabajo de ciertos lugares del mundo sean muy malas y tarde o temprano esto acaba repercutiendo a nosotros, porque nosotros no podremos competir nunca con empresas que están explotando a niños, que están explotando. Con lo cual, ojo, porque vemos que hay grandes países que están creciendo, llámalo la India, llámalo la China, etcétera, 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 pero ¿a cambio de qué? Y eso que parece que sea a nuestro favor, porque entonces compramos productos mucho más baratos, como camisetas a 3 o 4 euros, eso nos acaba afectando también, porque eso implica que nuestros salarios, para poder competir con estas empresas de trabajo basura, tienen que también reducir, y eso nos provoca que a veces a final de mes no lleguemos. Espero que tengáis una línea muy general de hacia dónde vamos y qué es esto de la globalización.